Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy viernes 5 de septiembre del 2025 con 26 grados Celsius. Aquí en La Julia, Distrito Nacional, en este viernes estaba flojo más o menos el tránsito. No sé por qué los lunes se complica y los viernes tiene una ligera mejoría, pero bueno, así es la cosa. Bien, el país bastante convulso en cuanto a los temas políticos judiciales. Los temas políticos judiciales. Y todo a raíz de, desde la Procuraduría, darse a conocer que el señor, conocido como le conocían, ellos mismos le pusieron el pulpo eléctrico. Había llegado el señor Maxi Montilla y había llegado a un acuerdo con la Procuraduría para devolver una millonada, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero bueno, había visto que el expediente era de 20.000 millones, hay un periódico que habla de 50.000, que recuerdo que sí estaban esas discrepancias. 20, pero hasta 20 es muchísimo. Yo ni siquiera glóbulo rojo tengo hasta ese nivel. Entonces, que eran 20.000 millones, que devuelve 3, y todo el mundo dice, bueno, pero para devolver 3 millones, que no son 3, hay 1.000 y pico que son de impuestos, que sí es el impuesto que la cobre. No tiene por qué meterse el Procuraduría en eso, y tiene que ser entonces impuestos que son... Hay unos desbarajustes ahí que, bueno, han generado muchas reacciones, y entre esas reacciones, uno que salió reaccionado fue el presidente Medina, que llamó o le prepararon el escenario para que llamara en una especie de campaña de relaciones públicas que ha tenido otras implicaciones, porque obviamente tú dices lo que quieres, y lo dijo muy bien, y explicó y planteó su posición, está todo muy bien, pero entonces la gente reacciona, entonces le dicen lo que, tú dices lo que quieres y oyes lo que no quiere. Hay muchas reacciones al respecto. El presidente Medina, que es un hombre parco, de poco hablar, ha estado en sus actividades los fines de semana de su partido criticando acciones del gobierno, eso es parte ya así de la política y de su función como presidente de ese partido, pero sobre esto no se había referido, y recuérdense que están sus hermanos, y están la mayoría de sus funcionarios y sus equipos de seguridad, el general Cáceres y la recua completa, hay como 10 generales, y él no se había referido al tema, su hermano, su hermana, etcétera. Y ahora se refiere a esto y llama la atención, porque digo, hubo mucha reacción adversa a esos acuerdos premiados, esas dilaciones supuestamente premiadas. Entonces salió Medina, el presidente Medina, que no es dado de hablar, y dio unas declaraciones que la vamos ahorita a conocer. Y eso es de lo que está ahora mismo en la palestra nacional, y a diferencia del presidente Medina, a Hipólito, que habla hasta por los codos, le preguntan en una actividad ayer ahí que estaban algo de agricultura, y dice que él no va a hablar, que él ha hablado demasiado, que él está más manoseado que una mata de café. Dice que más manoseado que una mata de café. Bueno, así las cosas, eso es lo que tenemos para dilucidar en el panorama. Porque ha tenido mucha repercusión. Y son esos temas de la justicia que aquí son de, como abro esta, pero esta no, cojo a este y a aquel no, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que comentar. Hay, a nivel internacional, se dio la reunión de los europeos, de la coalición de los voluntarios para el apoyo a Ucrania. Ahorita veremos informaciones. Ustedes saben que son prácticamente todos los países europeos, y Australia, y Nueva Zelanda, y Japón, y prácticamente Canadá, que apoyan como 35 países en la coalición, que están a la espera de que haya un acuerdo, un cese al fuego, para ello darles las garantías de seguridad para que Putin no vuelva a invadir mañana, pasado mañana, cuando se recupere las pérdidas que ha tenido, tanto en pérdidas humanas, más de 1 millón de efectivos liquidados, y
cantidad de tanques, más de 10.000, todos los equipos, le han degradado su Fuerza Armada de una manera extraordinaria. El paisito pequeño que pensó que lo iba a ocupar en 3 días, en 4 días, en una semana, se le ha pelado el billete, pero de mala manera. Entonces estaban reunidos en París y se celebró, unos pudieron llegar, otros no, se hizo en Zoom para aquellos y estuvieron ahí reunidos. Hay algunas informaciones, yo quiero compartírselas ahorita. En Estados Unidos, ustedes saben, las decisiones judiciales que yo les comentaba ayer, la de la Universidad de Harvard, que le tenían retenido 2.600 millones de dólares. Ahorita quizás vemos algo de eso, pero también las decisiones judiciales de jueces federales que le han tirado para el suelo las sanciones, los impuestos. Los impuestos, las tarifas que él ha puesto a todos los países, y hay una incertidumbre al respecto de si los Estados Unidos van a tener que devolver los 200.000 millones de dólares que han recaudado de impuestos, que los han venido pagando la mayoría, fundamentalmente, los consumidores americanos. Y eso ensancharía el déficit. Esas cosas las veníamos diciendo aquí, las veníamos advirtiendo. Hay una sentencia, aunque no se han detenido la aplicación de los aranceles, sin embargo, está en apelación y ya veremos cómo sale de ahí. La juez, una juez de la Suprema, Amy Coney Barrett, de las que nombró Trump, pero que no en todos los casos le han fallado en su favor, porque las cosas de Trump todas son extrajudiciales, extralegales, son siempre, pero esa Suprema le falló aquella vez cuando él estaba en problemas y lo nombró casi como un emperador. Señaló ayer, fíjense todas las cosas que hay para las deportaciones, para la ocupación militar, por ejemplo, en California, le falló otro juez en contra. Para lo de las universidades, le falló a favor de Harvard, en contra del gobierno. Para el asunto de Venezuela, otra vez en contra. O sea, hay tantos temas llevados a la justicia que uno a veces cree que eso es parte de la estrategia global, the grand strategy, para saturar la sociedad norteamericana y que no se ocupe de los grandes temas o de los temas importantes, como está resonando el tema de Epstein, del asunto aquel, que no hay manera de que den a conocer, y ya amenazó a los diputados y a los senadores, el que si dan a conocer eso es una medida hostil contra la Casa Blanca. Entonces no se entiende por qué la Casa Blanca está tan interesada en proteger. Ayer dieron a conocer 33.000 páginas de la investigación, pero nada, esas 33.000 páginas solamente aportaban un 3% de lo que no había sido ya dilucidado y conocido, o sea que no dieron nada. Es una manera de seguir tapando el asunto y eso le está picando duro. Y ese tema le está dando mucho en la credibilidad al gobierno del presidente Trump. Bueno, ahorita vamos a ver esos aspectos con más calma. Con más calma. Estuvo también el secretario de Salud, que para mí es un total anormal, el señor Bobby Kennedy, Robert Kennedy Jr., el tipo aquel que dijo que unas bacterias le había comido parte de las neuronas del cerebro, que había usado en su juventud LSD. Eso es una droga alucinógena de marca mayor, que una vez dije que chocó un oso y lo tiró en el Central Park. Un tipo aloqueteado que anda hablando todas las clases de insensateces. Ayer tuvo una audiencia en el Senado y los senadores acabaron preguntándole cosas contradictorias y en contra de las vacunas. Un señor que lo que es abogado, que no sabe un comino de nada, y ahí le están renunciando todos los científicos, todos los médicos, todos los doctores de las CDC, que es el Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades, que tiene que ver con las vacunas, con todas las vacunas. Imagínense ustedes, este hombre está aloqueteado. Pero eso es parte de la caravana de gitanos que yo le he dicho que el presidente Trump, gracias, ha llevado al gabinete, desbaratando, destruyendo todas las instituciones. Y usted se pone a buscarlo y eso es prácticamente un asunto transversal. Eso ha pasado prácticamente en todas las instituciones. Es un desastre. Y ayer lo estaban, que hay senadores republicanos que dicen que no entienden cómo es que ese hombre todavía está ahí.
Yo sabía que iba a ser un desastre, lo aprobaron fue con el apoyo del vicepresidente cuando lo nombraron, porque la mayoría estaban en contra. Y se impone, se empataron los votos y así se nombró el de defensa, se nombró a él, se nombró a la del departamento de inteligencia. Por eso es que yo les he dicho que para ese gabinete del presidente Trump es una caravana de gitanos. Le preguntan a Trump ayer, aunque dice él que no vio, porque es lo que no le conviene, nunca lo ve, que él no lo vio, pero que a él le gusta Kennedy porque Kennedy es diferente. Oigan el valor que tiene, que porque es diferente que él le gusta. ¿Ustedes saben quién era diferente? En los circos, antes uno veía en los circos, llevaban de que la mujer peluda, el hombre más alto del mundo, y lo tenían en una jaula, de que un qué sé yo qué, eso eran diferentes. Oiga usted, en lugar de ser una persona con la mayor calificación posible, un profesor, un PhD, un científico con libros, con conocimiento y cantidad de años de experiencia, ponen a este gallo loco que no sabe de nada y está destruyendo todo lo que es la seguridad y la salud de los Estados Unidos. Pero eso es parte de ese gabinete que ustedes están viendo en muchas otras cosas. La parte económica ni hablar, ¿verdad? Pues sí, ayer fue un desastre. El que vio esas audiencias en el Senado de este señor hablando, porque hasta es un desastre. Pero bueno, ese es el gobierno que se dieron los americanos y ahí están. Señores, aquí ustedes ven que se habla mucho de las capturas, las interdicciones sobre asuntos de droga. Cuando sonó aquel escándalo mayúsculo que se ha quedado calimocho de las 10 toneladas que vinieron de Guatemala, y Guatemala dijo, no, a nosotros no, un momentico. Y eso se quedó porque era una aceptación de que nosotros ya no nos pasamos de ser un centro de tráfico allá a ser un almacén. Y es que nos gusta leernos las cartas entre gitanos. Es que con un desastre como el que está en Haití, donde llega cualquier cosa, donde las bandas lo que se nutren es de droga, de vender y de esas cosas, obviamente que no somos nosotros aquí. Y eso se quedó así, buscaron unos guaremates, como dicen en la calle, uno a racabaca y los dijeron que esos son los dueños. Cuando un cargamento de esa magnitud necesitaba estar vaqueado como por 35 o 40 millones de dólares para pagarlo allá en la Catacumbo. Los catacumbos, por allá de donde vino la droga. Bueno, el punto es que aquí pasan siempre que agarramos después tal cosa, que agarramos, y es, como dice un trabajo de las Naciones Unidas, es que de cada alijo que se agarra es porque pasan 3 y 4. Y hay una gran cantidad de producción en Colombia que se almacenó cuando la pandemia, que está metiéndose y está traspasándose para allá. Entonces, aquí siempre pasan esas cosas. Ustedes recuerdan la denuncia que se hizo. Está eso en los tribunales, está ahí en la PEPCA, no se conoce nada, nadie ha dado a conocer nada del coronel que denunció todas esas cosas que sucedían. Que después salió una comisión, que lo iban a investigar a él, las palomas disparándole a las escopetas. No se ha vuelto a conocer nada de eso. Eso presumo yo que debe ser que las cosas están tomando su justa dimensión. Mire, entonces ayer arrestan a un tal Sonny Pepa, un albanés. La mafia albanesa, eso trafican con mujeres, con armas, con droga, con todo lo que se le pueda pasar por el lugar, por el medio. Entonces lo agarró la Interpol aquí, entonces por un cargamento de cocaína que fue incautado en Rotterdam. Entonces al tipo lo andaban buscando, integraba un grupo delictivo transnacional. O sea, aquí tenemos mafia calabresa, tenemos andragueta, tenemos los carteles. Ahí estaba en Baní, a un colmadón le pusieron de que Sinaloa con la foto de todos esos narcos, el Chapo, Pablo Escobar. Ahí fue la policía. Si no sale el listín, que está haciendo un enorme trabajo para este país, con esa denuncia no pasa nada. Eso viola la ley de drogas. Todo el mundo lo sabe, y la DNCD lo sabe, pero ahí estaba tirándole la foto. Lo iban a inaugurar mañana, creo, el sitio ese, o hoy en la noche. Pero lo desmantelaron, eso tiene que someterlo a la justicia porque no se puede promover eso. Pero para que ustedes vean cómo es que estamos nosotros, que estamos llenos, aquí andaban por ahí los otros días
que si estaban, que si no estaban, unos 4 que aparecieron unos vehículos, un vehículo en la presa de Atillo, que si son del cartel de Sinaloa, que si no son, que si son. Usted sabe que aquí cualquier cosa puede ser posible. El tipo andaba con un pasaporte albanés, varios documentos de origen italiano y lo van a deportar. ¿Será para dónde? Para Albania. Pues imagínate, si lo mandan por ahí, lo sueltan. Pero bien, eso es para que ustedes vean que aquí estamos prácticamente rodeados de estas cosas. O sea que cuando estemos aplaudiendo, no lo hagamos como las focas, y ni dejándonos llevar por las narrativas oficiales que salen. Si lo se hace bien, lo hay que aplaudirlo, aquí lo hemos hecho siempre, pero tampoco para que nos quieran narigonear, como les decía ayer, con relación a que viene Amazon, bueno, llegó un avión de carga, que va a llevar, que va a traer, como que un camión que viene de Santiago, que va a traer, que va a llevar. Bueno, entonces les comentaba que ese tema que repercutió bastante, de la negociación que ha hecho el señor Montilla, Maxi Montilla, dueño de una cantidad de empresas, ahorita lo vamos a conocer, provocó que Danilo llamara a un medio de comunicación. O provocó que Danilo llamara, o eso está preparado de antemano. Cójalo como usted quiera. Una campaña de relaciones públicas. Y él dijo lo que quería decir, que él es un hombre serio, que él es un hombre honesto, que no se metió nunca en nada, que él nunca dio una contrata, que él nunca dio un servicio, que tantas cosas, que lo que él es un político, que él no tenía esas relaciones, que eran cuñados, pero él no tenía esa cordialidad, ni se juntó 4 o 5 veces. Dijo muchas cosas. Perfecto. Que la persona fue a su casa y le explicó lo que había negociado y lo que él le dijo. Danilo revela que su cuñado le confesó haber cedido bienes para que lo dejaran tranquilo. Eso está muy bien por Danilo, porque Danilo le dijo que tú, para que estar suelto y no estar preso, has hecho eso a cambio de que has cedido tu moral, ¿cómo fue que le dijo? Él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes, alguna parte de sus bienes. ¿Qué pasó? A cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad. Y que Danilo le dijo, tú habrás cedido tus bienes, pero también habrás cedido tu honor, tu dignidad y tu integridad. Mire, presidente Medina, ese señor lo pudieron haber absuelto en los tribunales. Y ese señor no es verdad, por más que usted, eso es un eufemismo. No es verdad que él iba a cobrar, hay gente que usted lo ve que están sueltos por ahí y no hay manera de que recobren su honor, su dignidad y su integridad. No es verdad. Le expresé que había conseguido no estar detrás de la reja de una prisión, pero sí detrás de la reja de la sociedad. De las rejas de la sociedad podrá llegar a los sitios, podrán aparecer los limpiasacos que lo aplaudan, que le hagan el bulto, pero no es verdad que va a tener la absolución de la sociedad. No la va a tener. Dando 3,000, dando 20,000, devolviéndolo todo, que no creo. Y habiendo negociado y sin haber negociado, no es verdad que él iba a recuperar absolutamente nada de eso. Que a él en su ejercicio durante esos 8 años de su gobierno tampoco le importó para nada de eso que usted está hablando ahí. Honor, dignidad, integridad. ¿Quién ha dicho? Si le hubiera importado, no hace lo que hizo. Pero obviamente el presidente, él le dijo eso. Danilo le dijo eso. Pero... y está bien, dice que ellos nunca han tenido esa relación, que nunca le pidió favores ni consejos cuando estaba en el conflicto, que ellos son cordial, una relación cordial de cuñado. Yo solo lo entiendo, no tiene por qué ser de otra manera. Pero Danilo le metió un torpedo con razón al Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público manejó el caso al mantener durante 4 años una persecución sin presentar acusación formal, y eso llama a muchas interpretaciones. ¿Por qué el Ministerio Público lo mantuvo así, con todas sus cuentas congeladas y el hostigamiento y la persecución, sin someterlo? ¿Qué acuerdo habría por debajo o ex ante de llegar a esto que se ha dado a conocer ahora? Esa es una cosa. Si tenían el expediente, debieron someterlo. Estoy de acuerdo con el presidente Medina. En cambio, fue presionado psicológicamente hasta rendirse y aceptar las acusaciones. Mire, presidente, antes, y usted nunca cayó preso en su juventud, aunque era del Pacoredo, creo que era, pero bueno.
Antes los metían presos y los maltrataban y los torturaban en las cárceles y esos muchachos no aceptaban las acusaciones que les hacían. Fue presionado psicológicamente, pero se entiende que realmente es una situación complicada. Hay que estar en el zapato del que está experimentando esa situación, con muchísimo de todo que le sobra a borbotones y no poder disponer de nada. Debe ser difícil. Y acostumbrado durante 8 años a un boato extraordinario y no poder, a menos, y tener que, bueno, aunque dicen que andaban por ahí por los restaurantes, que esta situación, a él lo sacaron del expediente que lo sometieron. Hay demasiadas cosas. Yo lo que entiendo es que aquí esto está mal y todo lo que ha hecho Danilo está bien, y defender su integridad y su honor, eso está perfecto. Aquí el que está mal es la parte del Ministerio Público, por esto que se está dando a conocer. Lo tuvieron 5 o 4 años, ni siquiera sometido, y ahora tiene que cambiar para que no lo sometan, y ni un día preso. Ahora ni siquiera él sale de que tenga un expediente y no está en el expediente. Que en el expediente de los 20.000 millones, entonces fue y lo sacaron. Que está en el expediente del pulpo, él no está en los expedientes de los pulpos. Entonces, por eso digo, estuvo muy mal todo eso. Ese hostigamiento, así no se hace la justicia. Y Danilo tiene la razón cuando señala eso. Ahora, por eso es que digo, aquí el que está feo para la foto y el que está bien mal, como con los otros acuerdos en cuanto a su prestigio y su credibilidad, es el Ministerio Público. Porque estas cosas no tienen como una explicación lógica. Oigan esto. Maxi Montilla se comprometió con la PEPCA a testificar contra implicados en estafa al Estado. Cuando yo le decía los otros días, bueno, pero es que cuando se hace una delación premiada, un acuerdo de esos, van a echar 20 años, tú entregas, das informaciones para llegar a las cabezas de las organizaciones, a la cabeza de las organizaciones, a los jefes, los que manejan, los que manejan realmente los beneficios del hecho. Ustedes son empleados, aunque le paguen muy bien. Bañaperro, Racabaca, Guaremate, parte de la organización. Entonces, estos negocian, te van a echar 20 años, tú negocias, te echan 5, a los 3, 2 y medio sale, más o menos, y te bajan la pena, y entonces tú das informaciones que permiten desmantelar la estructura y llegar a las cabecillas, a los cabecillas. Pero en este caso el cabecilla era él. ¿Quién era que se beneficiaba de la venta de todos esos transformadores si estaban sobrevaluados? Él. ¿Quién se beneficiaba de la venta de esos medidores si estaban sobrevaluados? Él. Y si sus empresas eran de él. Entonces, ¿contra quién es que él va a testificar? ¿Contra los bañaperros? ¿Contra los guaremates? ¿Contra los qué? ¿Contra los empleaditos? O sea, explíquenme. Eso yo no lo entiendo. Dice él que se comprometió a testificar y brindar información contra involucrados que componen la asociación de malhechores. ¿En qué expediente es que él está? Porque entonces no aparece en el expediente ni de la sede. Lo sacaron por acuerdos que estaban haciendo desde hace tiempo. Dice que eso lo establece el criterio de oportunidad. ¿Pero de oportunidad para quién? Porque ustedes me están siguiendo la lógica. Cuando se hace una delación premiada, se hace un acuerdo con una persona, es para poder llegar a la estructura jerárquica arriba. Pero él era el beneficiario de esto. Miren todas las empresas que tiene. En perjuicio del Estado. ¿Perjuicio del Estado a favor de quién? Era a favor de él. Por algo está devolviendo 3.000 millones. Por algo ustedes lo sometieron por 20.000. Que un periódico dice que era por 50.000 en el expediente. En perjuicio del Estado para llegar al presente acuerdo. En beneficio del mismo, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables. ¿Qué más responsable? Lo más que puede haber ahí son socios de él, empleados. Porque el que se beneficiaba de esas cosas ha colaborado de manera efectiva en la investigación.
pero a él era el que había que investigar. El 15 de junio, las distribuidoras presentaron una querella penal contra Maxi Montilla, Rubén Bichara, Luis de León, que era el administrador de este, Julio César Correa de Norte, Rubén Montaz de Sur, Radamés del Carmen, que también fue de Sur. Entonces, resulta que también estaban las otras personas de ahora, de lo que acaban de condenar a Alexis Medina con 7 años, y a Huáscar Bernabé, y a Julián, y a esos. Pero él no estaba en esas cosas. Entonces, 2.000 millones que él va a devolver y 1.400, qué sé yo, a la Dirección de Impuestos, 400 a la Dirección de Impuestos Internos y una indemnización de 600 millones. Un terreno en la Roberto Pastoriza de que vale 50 millones y debe disolver las empresas. Venga usted, entonces, estas empresas son las de él, que él las tiene que disolver. Entonces, ¿qué es lo que van a investigar? Porque todo el que está en esas empresas, lo que es empleado de él. Mi empresa mía, la que soy yo. Y yo puedo tener una persona que me hace un trabajo de contabilidad, un trabajo de aquello, y esos son empleados míos. Las empresas, Transformadores Solomon, que esa era la que vendía todos los transformadores a la distribuidora, ¿qué es lo que van a investigar ahí? Él es el dueño. O sea, el que se beneficiaba, si eso dejaba un beneficio de 200 millones de dólares, ¿usted cree que él lo que le pagaba era una coima, un soborno a los que le colaboraban en las distribuidoras? Pero con quienes debieron negociar es con los que le colaboraban en las distribuidoras, con los chiquitos de abajo para que llegara a este. Ah, pero ahora negocian es con la cabeza. ¿Para qué? Para meter a los chiquitos. Esto es como una pirámide boca abajo. Electrocable Aluconza. Importaciones diversas, distribuidora de materiales eléctricos, distribuidora eléctrica Henan Hinshu, importadora Eagle Rice, TLC Negocios Globales, Watt más Lightning, Herrajes Eléctricos, Solomon Corporation. Tiene que desmantelar todas estas 10 empresas. Entonces a él él va a colaborar en una investigación para buscar a la madre de quién. Si el que se beneficiaba realmente era él. Porque si los otros se beneficiaron con una proporción, usted puede estar seguro que era 90-10. ¿Me entienden? Porque él era el dueño. ¿Quién se beneficiaba del crimen? Claro, seguramente él dejaba igual que el narco, que le pagan a los fiscales, le pagan a los policías, le pagan a los guardias, le pagan a los de los aeropuertos, le pagan a todo el mundo, ellos riegan. Pero el que se queda con la caleta gigantesca, el que se queda con el bulto, el monto importante, es el dueño del asunto. ¿Y quién era el dueño del asunto? Él. ¿Y cuáles eran las palancas que utilizaba? Su cercanía al presidente, cuñado. ¿O no vamos a chupar los dedos aquí? Que el presidente tuviese o no conocimiento de eso. Él dijo que no, yo no lo puedo poner en duda su palabra, yo creo en su palabra, pero el punto aquí, por eso digo, no, Danilo no está mal en esto, él hizo una reclamación correcta. ¿Cómo es que lo tuvieron 5 años persiguiéndolo con esas cosas y no lo sometieron entonces? Ahora salen que lo van a someter, que él va a colaborar para que persigan a quién, a los de abajo. Lo que debieron era negociar con los de abajo para llegar a esta cabeza. Que va a devolver. No es que se lo van a incautar, que se lo van a quitar todo, no, que va a devolver. O sea, el expediente habla de 20.000 millones. Supongamos que sea la mitad, que sean 10. Porque el ministerio ese no tiene acostumbrado también a exagerar las cosas. O que fuera el otro que yo vi que decía 50.000. Pero supongamos que no sea 50 y sea la mitad, 25.000. Oye, ¿usted sabe la cantidad de dinero que es eso? 30.000 millones de pesos cuesta, es la inversión que hay en el metro aquí en los Alcarrizos. Hasta ahora, sabrá Dios cuánto habrá que gastar para corregir todos los fallos que se están denunciando, aunque el presidente dice que garantiza su seguridad, pero el presidente no es ingeniero. Puede garantizarlo y es la buena intención, pero esas son las cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el Ministerio Público han armado este lío pensando que se la están comiendo,
Que hemos recuperado 3.000 millones. Por ahí andan 3.000 millones, por ahí andan unos abogados pica pica, que fueron los que buscaron de que para recuperar los recursos, que hay que darle ahora el 30%, supongo yo. 1.000 millones para los abogados, que no han hecho nada porque el tigre es lo que vaya a devolver. Que va a colaborar. ¿Colaborar qué? Si el que debió, a donde se debió llegar era a él, que era la cabeza de la organización. ¿O acaso con el otro caso de Alexis? ¿Quién era el dueño de las empresas de Alexis? Alexis. ¿Quién era que tenía las relaciones y el poder y el control y las palancas? Alexis. Pero ahí están. Así es que nos manejamos aquí. Mucho bulto, mucha espuma, pero poco chocolate. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.